Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. En entrevista con Claudia Gurizati, directora de Noticias RCN, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, respondió las dudas sobre el proceso de paz con las FARC. Respecto al desescalamiento, dijo que este grupo guerrillero no puede esconderse en otras organizaciones criminales para atacar y que si en 4 meses no hay avances en temas como justicia, víctimas sin fin del conflicto, no habrá paz. Dijo que el mundo está apoyando y creyendo en el proceso de paz de Colombia. Hola, presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, en nombre de nuestros televidentes de Noticias RCN, de La Noche y del canal internacional NTN 24, los saludamos y le agradecemos mucho esta conversación en este momento tan importante para el país. Gracias. Gracias, Claudia. Le voy a contar una cosa. Sí. Me entregaron unos trinos. Me dijeron, estos son los trinos de Claudia Gurizati contra el proceso de paz. Y yo no los voy a leer, porque además no creo que usted ni ningún colombiano esté en contra del proceso. Que tenga dudas es perfectamente válido. Y le agradezco esta oportunidad para aclararle cualquier duda a usted, a sus televidentes. Pregúnteme lo que quiera sobre el proceso, porque creo que eso es algo que contribuye muchísimo a que lo que todos queremos se pueda dar. Pues se lo agradezco mucho y la sinceridad, presidente, al comenzar esta conversación, porque efectivamente a través de los trinos manifestamos muchas veces preocupaciones, incertidumbres, precisamente porque hacemos parte del grupo de colombianos que como ciudadanos queremos que este proceso de paz sea un proceso de paz sólido, que nos traiga precisamente la paz a todos los colombianos. Así que se lo agradezco infinitamente. Y comencemos por eso y sobre todo a propósito de esos últimos trinos que tienen que ver con este acuerdo número 55 en La Habana, Cuba, que ustedes anuncian, o el gobierno y las FARC conjuntamente anuncian desde Cuba, y que tiene 3 puntos muy importantes y muy trascendentales. Obviamente, pues esos anuncios han generado reacciones muy positivas entre quienes pues, han creído ciegamente en esta forma de negociar en el proceso, pero también ha generado estas dudas de las que hablamos de quienes, bueno, hemos tenido ciertas incertidumbres, presidente. Le propongo que arranquemos con el punto 3. ¿Por qué le propongo eso? Porque el punto 3 comienza en 5 días, el 20 de julio, sí, que tiene que ver con la ratificación del cese unilateral que ofrecen las FARC y lo que el gobierno se compromete, que tiene que ver con el desescalamiento de las acciones militares en contra de las FARC. Concretamente, ¿qué es desescalar? ¿Es disminuir operaciones militares? Desescalar no es un cese al fuego bilateral, eso hay que partir de esa base. Desescalar no es desproteger a los colombianos, todo lo contrario. En el acuerdo se hizo explícito que el gobierno colombiano, las Fuerzas Armadas continuarían protegiendo a todos los colombianos en cada centímetro de nuestro territorio. O sea que los colombianos pueden sentirse absolutamente tranquilos que este desescalamiento para nada significa que van a estar desprotegidos. Desescalar es irle reduciendo el fuego al conflicto, ir reduciendo la intensidad al conflicto. ¿Y eso qué quiere decir? Menos muertes, menos sufrimientos, menos viudas, menos huérfanos, y en la medida en que podamos ir desescalando, pues podemos ir acercándonos a lo que todos queremos, que es el fin de este conflicto. Y en esa, digámoslo de esa manera, bajada del fuego, de la candela, llevándolo a tierra, a los operativos militares, es decir, en este momento hablemos de las divisiones, de las brigadas móviles, de los batallones, de las estaciones de policía. ¿Qué significa para ese soldado o ese policía que tiene unas funciones muy específicas? Es decir, desde el 20 de julio, dentro de 5 días, ¿qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la orden para ellos? Lo primero, diría yo, que sería desescalar el lenguaje. Eso ha sucedido en muchos procesos en el mundo, en Salvador, en Sudáfrica, dejar la violencia verbal y comenzar a desescalar el lenguaje. Por ejemplo. En la parte, por ejemplo, en lugar de decirles estos bandidos narcotraficantes, terroristas, pues referirse a las FARC, comenzar a desescalar el lenguaje, los ánimos. En la parte militar, eso lo estamos discutiendo con los nuevos comandantes. Vamos a ir vigilando el cumplimiento
de las FARC, de su cese al fuego unilateral, y en virtud de ese cumplimiento y de la forma como se van a acelerar las negociaciones sobre el cese al fuego bilateral y definitivo y las negociaciones sobre los otros puntos que son muy, muy importantes, pues veremos qué tipo de medidas ya militares podremos tomar en la medida en que se vaya avanzando en el cumplimiento de lo que se acordó. Presidente, permítame hablar de ese punto, es decir, no decirles narcotraficantes, bueno, tienen negocio de narcotraficantes, no decirles criminales, cometen crímenes y atroces todos los días. ¿Cómo no llamarlo por su nombre? Pero, Claudia, yo lo que quiero es terminar este conflicto. Y una de las formas de terminar cualquier conflicto, bien sea el de uno con su señora, con su marido, en cualquier, es comenzar a aprender a reconciliarse, a perdonarse. Y una de las formas de dar el primer paso es refiriéndose al contrario en una forma menos agresiva. Yo creo que eso es normal. Yo creo que eso sería bueno para todos los colombianos, no solamente este conflicto entre las FARC y el Estado colombiano, sino en todo sentido, que en lugar de estar insultándonos, aprendamos a referirnos a los otros con amabilidad, a respetar las diferencias. Eso es parte de la solución de este conflicto que hemos vivido durante 50 años. Apreciando que tiene el acuerdo ahí, presidente, hay algo que no me quedó claro. Cuando ellos anuncian que ratifican el cese unilateral, ya en este acuerdo no ponen fecha de un mes. No. Entonces, ¿cómo lo...? Se extiende a 4 meses. Hasta el 20 de noviembre. O sea, lo interpretamos así, el cese unilateral de las FARC ya no va a ser por un mes, sino 4 meses. Mientras se adelanta cómo llegar a ese cese bilateral definitivo. Exactamente. El mandatario de los colombianos señaló que la concentración de guerrilleros propuesta por el expresidente Uribe es un paso necesario para lograr el cese bilateral y definitivo, y que si las FARC quieren hacer política, tienen que dejarse contar. Pasemos a ese punto entonces del cese bilateral definitivo, que es bien importante, porque digamos que también está dentro de esta coyuntura y este compromiso que queda en ese acuerdo, que es ya acelerar la forma de encontrar el acuerdo del cese bilateral definitivo. Ahí hay dos dudas que yo creo que son claramente también las que tienen los colombianos. ¿Sigue siendo inamovible el tema de la concentración? Comencemos con ese, ahora le planteo la segunda. No, la concentración es un paso necesario para el cese al fuego bilateral y definitivo. La propuesta del expresidente Uribe es una propuesta sensata en el sentido de que tenemos que pasar por ahí. No hay, digamos, no hay posibilidad de no pasar por ahí, porque en cualquier cese al fuego, para poderlo verificar, para poderlo controlar, tiene que haber algún tipo de concentración. Hay que negociar dónde, en qué regiones y cuáles son las garantías, pero eso es un paso necesario. Es como cuando uno va a manejar, pues hay que ponerle gasolina al automóvil, si no, no arranca. Pero ellos están dispuestos a someterse a un censo, a que los cuenten, a que los identifiquen a todos, a contarle las armas, porque también por cada hombre hay diferentes cálculos. Hay organizaciones que dicen que hay 3 por cada hombre, otros 4. Es decir, ¿están dispuestos a ser parte de ese proceso? Por supuesto, porque de otra forma, entonces, ¿cómo es que van a dejar las armas? Porque nosotros, ese es otra de los límites. No hay la menor posibilidad que ellos puedan hacer política con armas. Ese es otro de los límites, de las líneas rojas que he dicho yo. Entonces, para poder verificar eso, para poder controlar eso, pues tienen que pasar por ese proceso. Eso es una condición fundamental. Entonces, la respuesta es sí. El presidente Santos dijo que paz con impunidad no habrá. Señaló que la paz se logra con justicia y que bajo ninguna circunstancia habrá amnistías para este grupo al margen de la ley. Entonces, ¿qué garantía frente a esa duda podemos tener los colombianos frente a las FARC que no quieren aceptar la justicia? Qué bueno que me haga esa pregunta, Claudia, porque quiero dejar muy claro ante usted y ante todos los colombianos. Paz con impunidad no puede haber. La paz se tiene que dar con justicia, y esa justicia implica que las FARC tienen que ser investigadas, juzgadas y condenadas por los delitos que han cometido. Eso es uno de los límites que hemos puesto desde un principio, que hemos puesto muchos límites. Hemos puesto límites a las negociaciones, ahí solamente se discute los 5 puntos de la agenda, el punto de
del desarrollo rural integral, el punto de la participación política, el punto del narcotráfico, esos tres ya están acordados, el punto de las víctimas y el punto del fin del conflicto. No más, aquí no está en juego el futuro o el tamaño de nuestras fuerzas militares, no está en discusión la propiedad privada, no está en discusión nuestro modelo de desarrollo, ni nuestro modelo de instituciones políticas, solamente lo que se acordó en la agenda preestablecida. Esos límites han estado desde un principio y uno de esos límites tiene que ver con la justicia. Tiene que haber justicia o no habrá paz. Es decir, que esto es como un ultimátum del gobierno diciéndole, mire, tienen que aceptar la justicia que hay, que es la del Estado, a la que nos sometemos todos los colombianos, definitivamente no vamos a firmar nada. El gobierno no le gusta poner ultimátums, pero sí nos gusta ser claros, y lo fuimos desde un principio. Aquí hay unos límites, y uno de esos límites es que no puede haber amnistías. Hoy, en el mundo de hoy, son imposibles las amnistías. Llamémoslo inamovibles, pues, de esa manera. La guerrilla quiere la amnistía y nos dice, con buenos argumentos, que no quieren ser la primera guerrilla en el mundo que entrega las armas para irse a la cárcel. Nosotros le decimos, pues el mundo ha cambiado. La comunidad internacional, la legislación internacional, la opinión pública colombiana, nuestra propia Constitución, no permiten las amnistías. Es más, les hemos explicado que las amnistías que se han decretado, por ejemplo, en América Latina en los últimos 40, 50, 60 años, todas las ha tumbado la Corte Interamericana. Inclusive, 2 amnistías que se decretaron a través de referendos en Uruguay, las tumbó la Corte Interamericana. O sea, no puede haber amnistías, tiene que haber justicia. Perfecto, yo creo que va quedando claro, no desconocer la justicia o el hecho de ser condenados y definitivamente el tema de pagar. Obviamente yo creo que ya de cárcel nadie habla, es decir, ya el tema de ver a los máximos responsables de los máximos crímenes contra unas rejas, eso no lo vamos a ver en Colombia, van a estar pagando sus penas en otras condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones y cómo van a ser esas penas alternativas? Eso es lo que tiene que negociarse con ellos. Pero lo que no es negociable es que pasen por el elemento penal, es decir, que sean investigados, juzgados y condenados. ¿Cómo pagan la pena? Eso hay que negociarlo con ellos. Claro, y en ese punto, presidente, usted entenderá que para muchos colombianos, pues el tema no deja de ser paradójico, por lo menos, y a muchos les irrita que pues estos pertenecientes a las FARC, que han cometido unos delitos tremendos, atroces, bárbaros, pues no vayan a una cárcel. Tiene que haber una pena privativa de la libertad. Eso también está claro. ¿Cómo es esa pena privativa? Hay muchísimas alternativas. La comunidad internacional, la propia Corte Penal Internacional tiene un abanico de alternativas, pero ese es un tema secundario frente al principio de que no puede haber impunidad en este proceso. Sí, ojalá las FARC de verdad nos pidan perdón por todos los crímenes que han cometido, hablo pues en general de Colombia. Presidente, esta evaluación que usted ha planteado de 4 meses, dentro de 4 meses exactamente, ¿por qué lo hace en 4 meses y qué espera usted encontrar que no ha encontrado en estos 3 años de la negociación para tomar su decisión final, si sigue en esta negociación o si definitivamente le dice, mire señor de las FARC, no se pudo? Nosotros pusimos la condición, yo puse la condición de conversar en medio del conflicto, que ha sido muy costosa, me lo advirtieron, porque la gente me iba a dar un margen de confianza, pero tarde o temprano iba a comenzar a decir, este presidente nos habla de paz, pero vemos la guerra. Y esa contradicción es una contradicción que es muy difícil de explicar. Se la explico. Se conversa en medio del conflicto para que no exista el incentivo perverso de prolongar indefinidamente las conversaciones, entre muchas otras razones, y por eso se tomó esa decisión. Eso ha funcionado, porque hemos avanzado más que nunca antes. Cualquier intento de negociación con las FARC no ha llegado ni al 10% de lo que hemos llegado en estos años. Pero nos estancamos en los 2 últimos puntos. Y yo dije, esto no podemos seguirnos estancando porque
estamos patinando y no avanzar es retroceder. Y la gente está perdiendo credibilidad y confianza en el proceso. Por eso, ¿qué se decidió? Acelerar. ¿Qué se acelera? La negociación sobre los 2 puntos que faltan, simultáneamente. El fin del conflicto y las víctimas. Y la justicia. Y entonces, dentro de las víctimas está el punto fundamental de la justicia. En 4 meses tendremos que haber avanzado en esos 2 puntos. Si no hemos avanzado, no habrá paz. Así de sencillo. Si en 4 meses no hemos avanzado en el tema de la justicia, no habrá paz. Ya llegó el momento de las definiciones. Llegó el momento de las determinaciones. Que tomen decisiones ya. Sí, ya estamos... Que se comprometan a la reconciliación, como usted lo dice. Exactamente. Llegó el momento de ese compromiso, o sí o no. El presidente Santos habló sobre la participación en política que tendría este grupo guerrillero luego de firmar el Acuerdo de la Paz en Colombia. Dijo que los desmovilizados no tendrán curules gratis y que deberán salir a hacer campaña política. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no, entonces, se la tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. O sea, ¿no va a haber esas circunscripciones especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz? Esa pregunta me la hizo el obispo de Putumayo. El viernes pasado estuve con él, con todos los obispos, hablando sobre estos temas. Y me dijo, la gente está muy asustada porque las van a someter con esas circunscripciones especiales en las zonas de conflicto a que voten por los candidatos de las FARC. Y le expliqué precisamente lo contrario. Como no podrán seguir sometiendo a esas poblaciones porque tienen que estar desarmados cuando hagan política, entonces toda esa gente puede votar en contra de las FARC porque ya no estarán amenazados. Y el obispo me dijo, qué bueno que me aclare eso porque existe esa desinformación. Es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Lo que se acordó es que habrán elecciones de representantes a la Cámara en esas zonas de conflicto adicionales a los que se eligen esos departamentos, en donde la gente podrá elegir la gente que ellos quieran, sin el sometimiento, sin el yugo del fusil que las FARC les ha tenido durante tantos años. Y tenga la seguridad de que en muchas de esas zonas la gente se va a liberar porque no van a tener esa amenaza y van a votar por sus propios candidatos. ¿Le planteo dudas frente a eso, señor presidente? Sí. Mire, hay una que tiene que ver con el dinero del narcotráfico, con la cantidad de recursos que las FARC han ido acumulando durante todo este tiempo, que han manejado tantas rutas del narcotráfico, incluso ellos han llegado a ser calificados como el cartel más grande del mundo. Muchos creen que van a usar esos dineros por fuera de los controles del Estado y pueden tener una gran ventaja en esa campaña. Llevamos muchos años, desde que yo era ministro de Defensa, año 2006, con todas las agencias de inteligencia del mundo entero, con nuestra unidad de inteligencia financiera y las unidades de inteligencia financiera del mundo entero, tratando de ubicar alguna cuenta de esas que dicen que son cuentas fabulosas que tienen las FARC en el exterior. No hemos podido encontrar una sola. ¿Qué dicen ellos? Que ellos se han gastado esa plata en financiar su operación militar, que es costosísima. Pero lo importante en este tema del narcotráfico es que ellos se comprometieron, acordaron, dentro del punto 3 de la Agenda de La Habana, a desvincularse totalmente de ese negocio y ayudar al Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, si algunos los llaman el primer cartel, y con cierta razón, del mundo, porque se han financiado el narcotráfico, si en lugar de estar disparando con francotiradores a nuestros erradicadores o poniendo minas en los cultivos ilícitos, nos ayudan a sustituirlos por cultivos lícitos y a destruir las rutas del narcotráfico, el beneficio de eso para el país, que el narcotráfico ha sido el combustible de toda nuestra violencia. Imagínense el cambio. Y cuando acordamos eso, me llamó el secretario general de Naciones Unidas, el secretario de Estado de Estados Unidos, me llamó
varios de los presidentes me llamaron de Europa y dicen, qué maravilla que hayan logrado semejante paso. Durante la entrevista, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas colombianas no han bajado la guardia y que las acciones de la fuerza pública contra el ELN no se suspenderán. Dijo además que si las FARC actúan en alianza con el ELN también serán atacadas y que soldados y policías seguirán protegiendo a los colombianos en todo el territorio nacional. Las acciones bélicas conjuntas FARC y ELN, como pasó hace pocos días contra el ELN en el Catatumbo, cuando aterrizó un helicóptero y lo hicieron, pues lo explotaron cuando estaba aterrizando. Sí. Las fuerzas militares dijeron son las FARC y resultó que el ELN se lo adjudicó. No, contra el ELN seguirán todas las acciones ofensivas con toda su contundencia, y si las FARC en algún momento están aliadas con el ELN, pues también serán sometidas a la contundencia de nuestras fuerzas militares. Ahí no hemos bajado la guardia ni bajaremos la guardia un solo centímetro. De manera que si quieren exponer sus vidas en esas operaciones, pues eso sí es riesgo de ellos, pero tengan la seguridad de que nosotros no vamos a bajar la guardia bajo ningún punto de vista en nuestras acciones ofensivas contra el ELN. En cuanto al punto del desescalamiento, le quiero hacer una pregunta también muy práctica. Cualquier campesino que tenga algún tipo de extensión de tierra o que está en un lugar de conflicto, que sea sometido a extorsión o que sea sometido a lo que se llama la vacuna, obviamente por lo general se acude o al batallón, o a la estación de policía, al Gaula, a poner el denuncio. Si ustedes tienen unos denuncios obviamente concretos, que no sean falsos, que sean concretos, y saben quién es el integrante de frente o comandante de frente que lo está haciendo, ellos están en cese unilateral. ¿Cómo ir a buscarlos para defender a ese campesino sin que ellos argumenten es que estoy en unilateral y no me puede venir a atacar? Eso, vuelvo y le repito, y que esto quede muy claro para todos los colombianos. No va a haber ningún tipo de modificación en cuanto a la obligación constitucional que tienen nuestras Fuerzas Armadas de proteger a todos los colombianos en cada centímetro del territorio. Los colombianos podrán sentirse totalmente protegidos. Contra la extorsión, no, por supuesto que no vamos a bajar la guardia, ni contra el narcotráfico, ni contra la minería ilegal. Y si están extorsionando, vamos detrás de ellos. Eso no cambia. No hay ningún tipo de acción que vaya a debilitar la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en la lucha contra el delito. ¿Y qué va a hacer usted cuando le digan es que estamos en cese unilateral, no hay proporcionalidad de la fuerza, nosotros no estamos disparando, como vienen a buscarme? Bueno, como pasó con la masacre de los 11 soldados en La Esperanza, presidente, ellos argumentaron que el paso de la tropa era una acción ofensiva y los masacraron. Le voy a leer, Claudia, parte de lo que se acordó del comunicado. Dice, el gobierno continuará persiguiendo el delito y en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades mediante el uso de las armas. Eso salió del comunicado conjunto, no del comunicado. Seguiremos persiguiendo el delito con toda la contundencia. Es decir, que en ese cese unilateral el gobierno plantea que también cesen esos otros delitos como la extorsión, como la minería ilegal, obviamente, el tráfico de armas y de droga. Si ellos insisten y continúan con esos delitos, pues tendrán la respuesta de la contundencia de nuestras Fuerzas Armadas. Por otra parte, el presidente Santos explicó cómo sería la participación de la UNASUR en el proceso de verificación de acuerdos sobre el desescalamiento del conflicto. El mandatario dijo que se trata de una verificación acordada entre las dos partes. Ya el tema también que va a ser muy complejo, lo dice el delegado de Naciones Unidas, de la verificación y del monitoreo. Y frente a eso, con toda sinceridad, presidente, ¿por qué terminó UNASUR, que es un organismo que para muchos colombianos no significa precisamente la defensa de los principios democráticos? ¿Por qué terminó siendo solicitado o en el acuerdo solicitar la presencia de ellos? La de la UNO es entendible, tienen 70 años de experiencia, UNASUR no tiene nada de experiencia en esto. ¿Por qué? ¿Por qué a la presidencia de UNASUR? Esa pregunta me permite ir un poco más allá en materia de la comunidad internacional. Este proceso tiene el apoyo del mundo entero. Por primera vez se ha visto ese fenómeno tan maravilloso para Colombia, que el mundo entero está apoyando, está creyendo en la paz en Colombia. Estados Unidos envió un enviado especial y está comprometido. Europa
está comprometida. Hace unos días, hace unas semanas, dio un comunicado todos los países europeos, la China. Aquí vino el primer ministro a decir, estamos comprometidos con la paz en Colombia. El canciller soviético, toda América Latina sin excepción. UNASUR, por supuesto, es parte de eso. Se escogió Naciones Unidas por lo que usted dijo, porque es la organización que más experiencia tiene, y se escogió Uruguay, que está presidiendo UNASUR, precisamente porque Uruguay es el país que más experiencia tiene en este tema de toda América, inclusive más que Estados Unidos, más que el Canadá, en el envío de misiones de paz o de monitoreo y verificación. Entonces, el ministro de Defensa del Uruguay será la persona que va a ayudar. La canciller ya habló con el canciller uruguayo. Lo que pasa es que Uruguay está presidiendo UNASUR, pero es Uruguay por su experiencia. Claro, pero todo esto no fue un pedido de UNASUR. Es decir, ahora que cambia la presidencia pro tempore, termina el 4 de diciembre. ¿Qué va a pasar? Ahí queda el ministro de Uruguay, que es el que sabe, el que entiende, el que ha tenido experiencia en este tipo de cosas. Pero, presidente, entonces, ¿por qué eso no se hizo directamente con Uruguay, con el presidente Pepe Mujica? Perdóneme, no, se hizo directamente. La canciller llamó al canciller uruguayo y le pidió, y el canciller uruguayo habló con el presidente, dijo, claro que sí, y entonces, ¿por qué en el acuerdo dice que se le pide a UNASUR, a la presidencia de UNASUR? ¿Por qué no a la presidencia de Uruguay? Porque Uruguay es... Coincide que Uruguay es presidente de UNASUR, pero eso sí me parece una discusión secundaria. ¿Quién va a verificar? Uruguay. ¿Quién dentro de Uruguay? El ministro de Defensa, que es el que más sabe. ¿Cuál va a ser entonces el papel de UNASUR frente a Uruguay? ¿O fue una petición de las FARC? Que apareciera UNASUR de alguna manera, ¿les da algún tipo de garantía a las FARC? No, Uruguay se escogió, y lo aceptamos y lo propusimos porque Uruguay es el país que más conoce de toda América cómo monitorear, cómo verificar, cómo garantizar este tipo de procesos, porque ha tenido muchísima experiencia, es parte de su política exterior. Lo que no me queda claro es por qué entonces se hace con la presidencia de UNASUR y no directamente al país. Pero ¿qué importa, Claudia, si es presidencia de UNASUR o si es la persona más idónea, más conveniente? Uruguay es, repito, el país que más conoce estos temas, y dentro de Uruguay se escogió a una de las personas que más conoce. Eso es lo importante. No, yo se lo pregunto por el significado de UNASUR ante diferentes países y posturas frente a gobiernos que han sido muy cuestionados. Es por eso, de pronto para muchos colombianos, pues UNASUR no es precisamente la garantía de generar y de diseñar el monitoreo y la verificación, imagínense, la entrega de armas, que es el tema más, digamos, delicado directamente que tiene que ver con la integridad de las personas. Pero si tenemos la persona que más sabe en toda América sobre ese tema, o el país que más sabe, y dentro del país la persona que más sabe, ¿qué más podemos pedir? Bueno, me queda la duda, pero bueno, entiendo también. ¿Por qué le va a quedar duda? Porque precisamente tenemos una excelente relación con todos los países y con Uruguay, porque entonces en el acuerdo tienen que poner que se hace a través de la presidencia de UNASUR y no directamente Uruguay. Porque es que Uruguay está presidiendo UNASUR, bueno, es una cosa semántica. Por coincidencia, realmente. No lo pidieron las FARC. Es un acuerdo entre los dos, todo lo que sale de allá son acuerdos entre las dos partes, porque de eso se trata este proceso. Pero qué bueno que ya tengamos dos verificadores, Naciones Unidas y Uruguay, que nos van a ayudar a negociar los detalles del cese al fuego bilateral y definitivo, dónde se van a ubicar, cómo se va a verificar, cómo se va a garantizar. Qué bueno que ya estemos hablando de eso, porque estamos entonces comprobando que sí estamos cerca del fin del conflicto, sí estamos viendo esa luz al final del túnel que nos va a permitir terminar esta guerra después de 50 años y abrir un capítulo nuevo en este país, quitarle el miedo a sus hijos, a mis hijos, a los hijos de tantos colombianos y convertirlo en esperanza, quitarle ese odio que se ha generado a través de la guerra, de tantos colombianos odiando a los otros, sed de venganza, y cambiarlo por la reconciliación, por la capacidad de perdonar. Eso es lo que tenemos a portas. Qué bueno que estemos cada vez más cerca de eso. El presidente de la República anunció que el teniente Cristian Moscoso, quien fue secuestrado por las FARC el pasado 7 de julio en Puerto Caicedo, Putumayo, será liberado en los próximos días. A propósito de eso y de voluntad de paz, de muestra de paz y de crímenes, en este momento hay un soldado secuestrado del pasado 7 de julio, el teniente Cristian Moscoso, que cayó ahí en Puerto Caicedo, en Putumayo. ¿Cómo va el avance de ese protocolo humanitario para poderlo liberar y si las FARC realmente lo van a liberar antes del 20 de julio? Antes del 20 de julio
O el 20 de julio, no sé. Antes del 20 de julio estará libre. Antes del 20 de julio, en 5 días estaremos. Estará libre antes del 20 de julio. Y yo le quiero recordar una cosa, Claudia. Si usted me permite que sus televidentes vean 45 segundos unos informes de RCN sobre lo que nosotros hemos hecho, lo que yo he hecho contra las FARC. ¿Me permite? Pero claro, Mire. ¿Cómo no? Si esta conversación es para hablar de todo. Confirmada la muerte de alias Alfonso Cano, el número 1 de las FARC. Alias el Mono Jojoy, el jefe militar de las FARC, ha caído en su madriguera bajo el fuego de las fuerzas del Estado. Fue dado de baja alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC. Fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC. Yo he sido, Claudia, el peor enemigo que ha tenido las FARC, pero la paz no se hace con los amigos, la paz se hace con los enemigos. Yo estoy sentado con ellos porque son los enemigos y con ellos hay que pactar esa paz. Pero esa paz será una paz justa, porque desde el principio, se lo dije a los colombianos, tenemos unos límites, sabemos a dónde tenemos que llegar y tengan la absoluta seguridad que es el mejor negocio que pueden hacer los colombianos para las próximas generaciones. Finalmente, el mandatario de los colombianos aseguró que acepta que haya dudas frente al proceso de paz y dijo que no cree que haya enemigos de los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba. Presidente, también frente a esos tiempos, obviamente los tiempos del proceso de paz, entendemos, pues no se pueden detener, pero viene un proceso electoral nuevamente en Colombia que es el regional. Presidente, de todo corazón, ¿es que ustedes los políticos nos sometieron a todos los colombianos a esta disyuntiva de enemigos o amigos de la paz? ¿Va a volver a pasar eso? ¿Usted de Palacio va a tratar de que en esta campaña electoral no vuelva esta estigmatización tan dura para todo el mundo? ¿Usted es amigo de la paz o enemigo de la paz? Por eso, ¿Le va a tender esa manito a quienes han tenido estas dudas, diferencias, críticas al proceso de paz sin tildarlo de enemigos de la paz? yo estoy más que dispuesto, como se lo dije al principio. Yo creo que usted no es enemiga de la paz, como mucha gente le dice. Yo creo que usted tiene dudas y muchos colombianos tienen dudas y por eso estoy sentado con usted para aclararle cualquier duda que tenga, cualquier duda, porque yo estoy absolutamente convencido que estamos haciendo lo correcto, que hemos hecho las cosas bien, que estamos cerca a lograr esa paz, que no podemos desaprovechar esta oportunidad. El mejor negocio que puede hacer Colombia por muchas generaciones es lograr esa paz. Y yo espero realmente que no haya enemigos de la paz, que si hay gente con dudas, yo o todo el equipo, todos mis negociadores, todos los que están interesados en la paz, estoy seguro que estarán interesados en sentarse a aclarar esas dudas, porque yo creo que el país necesita en este momento es unirse, todo el país, en torno a semejante propósito, que es el más noble, el más grande de cualquier sociedad que logra la paz después de 50 años de guerra. Pues, presidente, de verdad que le agradezco mucho esta conversación muy amable. Yo creo que es un ejemplo de que podemos tener diferencias, posturas muchas veces muy fuertes, pero los colombianos que nunca hemos alzado un arma tenemos que estar haciendo parte de la reconciliación y no dando espectáculos, sobre todo a quienes están interesados en matar, en asesinar y que todavía no nos han pedido perdón. Ojalá en estos 4 meses, presidente, usted tenga esas manifestaciones de las FARC, de verdad, de querer reconciliarse con la Colombia que ha sufrido tanto. Mucha suerte, la necesita Colombia, la necesitamos todos. Muchas gracias. No, gracias, Claudia, por esta oportunidad. Créame que estamos cerca de convertir ese miedo que sentimos en una esperanza de un mejor futuro, y eso es lo que yo quiero para los colombianos. Y gracias por tolerar mis trinazos. No. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Era un tema fundamental y estamos en un momento definitivo de este proceso que vivimos en Colombia, el proceso de paz en Colombia. Muchas gracias. La entrevista del presidente de la República, Juan Manuel Santos, con la directora de noticias RCN, puede encontrarla en nuestra página web www.presidencia.gov.co.